Aquella tarde, el olor a aceite de motor y a caucho viejo se sentía particularmente fuerte. Mateo, entrecerrando los ojos, inspeccionaba el motor del viejo Seat Ibiza que llevaba 3 semanas intentando revivir. Sus manos estaban cubiertas de manchas de grasa que se habían metido en la piel, y en su frente brillaban gotas de sudor. En el pequeño pueblo de Casas Viejas, perdido entre los olivares de Andalucía, su garaje era su fortaleza y su refugio. Un mundo donde él lo controlaba todo, donde cada tornillo y cada tuerca obedecían a su voluntad. El teléfono vibró en el banco de trabajo, saltando sobre un trapo sucio. No le hizo caso. Seguramente era Javier otra vez. Javier, su hermano, era una fuente inagotable de ruido, alegría y, por lo general, de pequeños problemas que siempre se disolvían en la ciega adoración de sus padres. No había motivo para que le llamara a él, siempre llamaba a sus padres. Pero la llamada no paraba. Cuando, secándose las manos en un trapo mugriento, finalmente contestó, la voz de su madre, Isabel, hizo que su corazón se detuviera. Mateo, su voz temblaba. Por lo general, hablaba con dulzura y con un cariño inmutable, pero ahora era un sonido extraño, quebrado. Ven rápido. Es Javier. Mateo sintió que algo se rompía dentro de él. No era la primera vez. A Javier siempre le pasaba algo. Pero esta vez el tono de su madre era diferente. No había en él ni rastro de su habitual irritación o preocupación. Solo un miedo animal y desesperado. Cerró el garaje sin siquiera limpiarse las manos y se dirigió a la casa de sus padres. 12 kilómetros por un camino polvoriento, pasando viñedos y campos de cítricos que, bajo los rayos del sol poniente, parecían dorados. Normalmente, disfrutaba de ese camino, pero hoy cada segundo se hacía eterno. La casa de sus padres, que conocía desde la infancia, lo recibió con un silencio inusual. Ni el sonido de la televisión, ni el olor de la cena de su madre. Su padre, Antonio, estaba sentado en su sillón, encorvado, mirando al suelo, su rostro era de un gris terroso. Su madre estaba de pie junto a la ventana, jugando con el borde de una cortina, como si intentara arrancarla. Lloraba sin hacer ruido, solo las lágrimas caían por sus mejillas, dejando rastros húmedos. ¿Qué pasó?, preguntó Mateo, su voz seca y ronca. Isabel se dio la vuelta. Sus ojos, hinchados por las lágrimas, lo miraban. Y por primera vez en los 28 años que habían vivido juntos, vio en esos ojos no solo la preocupación de una madre, sino algo nuevo, una desesperación. Javier, susurró ella, y de nuevo no pudo continuar. Antonio levantó la cabeza. Tuvo un accidente. Con ese coche viejo que le compré. Pero no es solo un accidente, Mateo. Es muy grave. Mateo se sentó en el sofá, sintiendo como su cuerpo se petrificaba. Esperó los detalles, pero sus padres simplemente lo miraban. Vio en sus ojos el reflejo de su hermano, el chico de oro, el favorito que siempre había sido el centro de su universo. Javier era su orgullo. Era guapo, sociable, carismático. Hablaba de grandes planes, de una carrera, de la ciudad. Él era su esperanza. Mateo era simplemente Mateo. El que siempre estaba cerca, pero pasaba desapercibido. El que arreglaba su coche cuando se averiaba, el que pintaba la valla, el que siempre estaba dispuesto a ayudar, pero nunca recibía elogios por ello. Porque era algo que se daba por sentado. Antonio continuó, con voz apagada. Estaba ebrio. Chocó contra un coche en el que iba toda una familia. 2 están en el hospital, en estado crítico. La policía se lo llevó. Él podría ir a prisión. Y la multa es enorme. Estamos hablando de una cantidad de dinero que nunca podremos ganar. Mateo escuchaba, y una ola helada se levantaba en su alma. No era compasión. Era una mezcla horrible de satisfacción, desprecio y un resentimiento frío y amargo. Así que este era el final del cuento del chico de oro. Pero en lugar de sentirse satisfecho, solo sentía amargura. Él quería ser el que amaban incondicionalmente. Quería que lo notaran. Pero ahora que finalmente lo miraban, se sentía solo como una herramienta para salvar a Javier. ¿Y qué puedo hacer yo?, preguntó, y en su voz sonó un poco de veneno.
Isabel se estremeció, como si la hubiera golpeado. Tú tienes dinero, mi hijo. Para tu taller. Siempre ahorraste con tanto cuidado. Ahí estaba. No, ayúdanos, si no, tienes lo que necesitamos. Lo miraban como a una cuenta bancaria, no como a un hijo. Toda su vida, cada euro que había ahorrado, lo había invertido en el sueño de su propio mundo independiente. Era su libertad, su futuro taller. Y ahora le pedían que lo entregara. Que lo entregara por Javier, que probablemente ni siquiera lo recordaría. No respondió. Simplemente se levantó y se fue de la casa, dejando a sus padres solos con su dolor. La fría noche andaluza, que normalmente traía alivio del calor del día, se le antojaba tan fría como su corazón. Al día siguiente no durmió. No podía trabajar ni comer. Pensó en el dinero que tenía en su cuenta. En el olor de su nuevo taller. En el futuro. Y en lo que se suponía que debía sentir. ¿Ira? Sí. ¿Odio? Tal vez. Pero por alguna razón, lo que más sentía era un vacío. Al mediodía se encontró con Elena. Trabajaba en la biblioteca local y se reunían a menudo para tomar un café en la pequeña plaza. Era la única que no lo miraba por encima del hombro ni alababa a Javier. Elena siempre veía a Mateo, solo a Mateo. Pareces como si hubieras perdido a alguien querido, le dijo ella, sin hacer preguntas innecesarias. Mateo le contó todo. Sobre la llamada, sus padres, Javier, el dinero, su enojo y su vacío. Elena escuchó con atención, sosteniendo su mano y sin interrumpir. Cuando él terminó, ella lo miró largamente. Mateo, ¿crees que tus padres finalmente te han visto? Y tienes razón. Pero te vieron no porque te hayas convertido en un héroe. Te vieron porque necesitaban tu ayuda. Pero, ¿sabes qué? Puedes ayudarlos no por sus elogios, sino por ti mismo. ¿Por mí mismo? Se rió con amargura. ¿Para perder todo lo que construí? No, respondió ella. Para no ser como ellos. Como su egoísmo. Para no ser como Javier. Puedes ayudarlo porque eres diferente. Porque tú lo quieres. No porque estés obligado. Y porque eres mejor de lo que ellos te veían. Puedes darles esa lección. Una lección de verdadera compasión. No por los elogios, sino porque es lo correcto. Sus palabras parecieron calmar un poco la tormenta en su alma. Pero no lograron apagarla por completo. Sabía que ella tenía razón. Pero el resentimiento era demasiado fuerte. Sin embargo, también sabía que no podría dormir tranquilo sabiendo que su hermano podría pudrirse en la cárcel. Unos días después, Mateo tomó una decisión. Fue a ver a sus padres con unos papeles en la mano. Aquí está, dijo, poniendo la pila de papeles sobre la mesa. Todo lo que tenía ahorrado. Debería ser suficiente para el abogado y el primer pago. Pueden vender la casa si no es suficiente. Tanto Isabel como Antonio lo miraron con los ojos muy abiertos. Antonio tomó los papeles lentamente, con incertidumbre, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en su vida, vio lágrimas en los ojos de su padre. Mateo, tú, susurró, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Isabel se levantó, se acercó a él y lo abrazó. Con fuerza, como si temiera que él fuera a desaparecer. Eres un verdadero hijo para nosotros, Mateo. Siempre lo has sido. Esas palabras debieron haberlo reconfortado. Pero le ardían. Sentía que todo su interior se encogía. Verdadero hijo. Después de todos esos años, después de haber sido solo una sombra. Ahora, cuando lo había entregado todo. Quiso apartarla, gritar que era una mentira. Que ya no lo creía. Pero en su lugar, se quedó allí, mudo, dejándola llorar sobre su hombro. Fue a ver a Javier. Estaba sentado en la sala de visitas, pálido, con ojeras, y su mirada estaba vacía. No había ni rastro del Javier arrogante y seguro de sí mismo que él conocía. Mateo, susurró Javier, su voz era tan baja que apenas lo oyó. Hola, respondió Mateo, sentándose frente a él. Yo, ni siquiera sé qué decir.
Me enteré de lo que hiciste. Gracias. Tú, me salvaste. Mateo lo miró. Vio en él no a un hermano, sino a un hombre lastimoso y roto. Y toda su ira, todo su resentimiento, se disiparon de repente como el humo en el viento. Simplemente asintió. Ya no tienes que salvarme, dijo Javier. Pagaré por mis acciones yo mismo. Haré todo lo posible para enmendar mi error. Pero nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Las palabras de Javier, a diferencia de las de sus padres, sonaban sinceras. No dijo que Mateo era un verdadero hijo, simplemente le dio las gracias. Y esa simple gratitud fue para Mateo más valiosa que todos los elogios. Pasaron varios meses. El tribunal dictó sentencia. Libertad condicional y grandes pagos a la parte afectada. Javier comenzó a trabajar en varios empleos. Había cambiado. Se volvió más responsable, más tranquilo. Empezó a llamar a Mateo solo para hablar. No de sus problemas, sino de la vida en general. Los padres también habían cambiado. Miraban a Mateo con un amor y un orgullo genuinos y sinceros. Escuchaban su opinión, le pedían consejo. Finalmente, vieron a una persona en él. Y fue sorprendente, pero Mateo, aunque no creía en sus palabras, comenzó a creer en sus acciones. Vio cómo se esforzaban. Cómo intentaban arreglar su relación. Y eso era más importante que cualquier palabra. Pero su propio futuro era incierto. Había vendido su sueño. Su garaje le parecía ahora vacío, aunque el viejo Ibiza seguía allí. No sabía qué hacer a continuación. Cómo vivir cuando no tienes nada más que un vacío. Una tarde, estaba sentado en el garaje, simplemente mirando sus herramientas. Se sentía como ese viejo motor. Roto, pero con potencial. La puerta del garaje se abrió, y en el umbral apareció Elena. Llevaba una bolsa en la mano. Oye, encontré algo, dijo, sonriendo. ¿Recuerdas que hablabas de tu sueño? Mateo asintió. Encontré un anuncio para alquilar un pequeño taller en la parte vieja de la ciudad. Es pequeño, pero muy acogedor. Pensé que te gustaría. Él se quedó en silencio. Tenía lágrimas en los ojos. No sabía qué decir. Y además, abrió la bolsa y sacó un libro atado con una cinta. Esto es para ti. Un libro sobre restauración de muebles antiguos. Creo que es lo que necesitas. Mateo la miró, luego al libro, y luego a sus manos, cubiertas de grasa. Había perdido todo, pero al mismo tiempo, había encontrado algo más grande. Se había encontrado a sí mismo. Y a su lado estaba una persona que siempre había creído en él. Todavía no creía en las palabras de sus padres, pero sí creía en sus acciones. Creía en su hermano. Y, lo más importante, creía en sí mismo. Entendió que su futuro no dependía del dinero, sino de la persona que era. Se dio cuenta de que no era la sombra de su hermano, sino una luz para su familia. Y aunque todavía había muchas preguntas sin resolver, la maldición que dejó Javier, el fantasma del padre biológico del que a veces hablaba su madre, y el futuro que tenía que construir desde cero, por primera vez, tuvo la sensación de que no estaba solo. Y comenzó a sonreír. La sonrisa era tímida, pero sincera. Sabía que ahora todo sería diferente. No era el favorito, pero era un hijo. Un verdadero hijo. Y tal vez eso era incluso mejor. Miró a Elena, y la esperanza brilló en sus ojos.